Pregúntate, un espacio radiofónico donde todos tenemos mucho que preguntar. Hoy quiero comenzar este episodio con una frase que abre la conversación que vamos a tener. La dignidad no está solo en la manera en la que vivimos, sino también en la manera que morimos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro episodio de Pregúntate. Hoy vamos a abordar un tema complejo, delicado y profundamente humano: la eutanasia, la ética y la autonomía del paciente. Este episodio busca abrir preguntas, no cerrar discusiones. Así que gracias por darte este espacio para escuchar, reflexionar y cuestionarte. Hoy estoy acompañado por dos invitadas especiales. Primero tenemos a Ana Sofía Herrera Ramírez y a Paola Montserrat Lugo Basurto. Gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación. Para quienes nos escuchan, quiero dar un poco de contexto. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es la acción médica autorizada legalmente en algunos lugares que permite terminar con la vida de un paciente bajo condiciones estrictas de sufrimiento irreversible. ¿Cómo se relaciona con la ética médica? Aquí entran dilemas profundos: autonomía, dignidad, dolor, consentimiento y responsabilidad profesional. ¿Y qué tiene que ver la autonomía del paciente? Mucho. El deterioro físico, la pérdida funcional, la incapacidad respiratoria o motora, el dolor resistente al tratamiento. Todo esto define el escenario real en el que se toma la decisión. No es teórico, es corporal, tangible y muchas veces devastador. Ahora sí, entremos de lleno al tema. Quiero empezar escuchándolas a ustedes. ¿Ustedes cómo definirían la eutanasia desde un área ética, médica o práctica clínica? Bueno, hola a todos. Respondiendo a esta pregunta, existe algo que se llama la ética biomédica. Entonces ellos establecen que, por ejemplo, existen demasiados dilemas éticos con base a este tema, por ejemplo, la autonomía del paciente o la decisión de los médicos. Entonces, por ejemplo, la eutanasia, existen algunos médicos que realmente no están obligados a tomar esta decisión por sí mismos si esto va en contra de sus valores, es decir, no tienen ninguna obligación, y lo que les tocaría sería compartir con un colega o algo así para que ellos hicieran el acto. Ok, muy bien, muchas gracias. Tú, Forla, ¿qué condiciones físicas o anatómicas crees que suelen presentar los pacientes que la solicitan? Normalmente los pacientes que la solicitan son pacientes con enfermedades terminales, o sea que ya están a punto de morir o que ya no tienen como una cura. Entonces normalmente son pacientes o que tienen parálisis o que sufren de muchos daños. ¿Y qué tan importante crees que es la autonomía del paciente en la toma de esta decisión? Pues en sí el paciente es el que tiene el voto decisivo, porque él es el que solicita que se hagan todas las evaluaciones psicológicas para ver si se puede llevar a cabo la eutanasia. Ok. Y tú, Sofía, ¿cómo crees que se evalúa el dolor cuando es crónico y ya no responde al tratamiento? Pues primero que nada tienen que hacer un estudio clínico, o sea, cerciorarse completamente de todo el pronóstico, de todo el tratamiento y cuáles son los posibles resultados. Entonces, con base a eso, los pacientes tienen su autonomía, pero por ejemplo existen casos donde ya no pueden tomar por sí solos las decisiones porque no tienen la capacidad. O sea, me refiero por ejemplo a la capacidad mental en algunos casos. Entonces es cuando entra la familia, pero por ejemplo la familia no puede tomar esas decisiones al 100 porque se considera la autonomía pues del paciente porque es quien lo solicita. Entonces ahí se proponen ya los dilemas éticos y entra también el médico. Ok. Ahorita vamos a llegar a la parte de qué creen que tiene que pasar cuando el paciente ya no puede tomar esa decisión. Quiero retomar la frase del inicio. La dignidad no está solo en la manera en que vivimos, sino también en la manera en que morimos. Y aquí quiero preguntarles a ambas, ¿cómo interpretan esta frase desde la ética y desde la medicina? Mira, desde el área de la medicina existen dos tipos de eutanasia. Existe la eutanasia pasiva, que también se le llama eutanasia. Entonces se cuenta que desde eso implica que ya no les den el tratamiento a los pacientes, o sea, es como una muerte natural, porque ya no involucras a la medicina al parar los tratamientos, entonces ya es una muerte natural, y ahí es cuando entra la ética, porque, por ejemplo, es
la eutanasia se considera un tipo como de homicidio. Entonces, es muy fuerte desde el área, pues, éticamente correcto. Entonces, hay algunas personas que piensan que es mejor dejar de parar los tratamientos y hay otras personas que piensan que es priorizar qué es lo que quiere el paciente y si terminar con la vida sin dolor es lo más correcto. Ok. ¿Tú, Paula, qué opinas de esta frase? Pues la eutanasia siempre ha sido un debate ético. Siempre es si se termina con la vida de una persona y muchas personas solo lo ven por ese lado y no ven cómo sufre esa persona estando viva. Y por otra parte, hay gente que, como dijo Sofía, o sea, ven por la autonomía del paciente. Entonces, es mucho de la perspectiva de las personas. Ok. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿puede haber muerte digna sin autonomía real del paciente? Pues personalmente no lo creo, porque dejaría de ser digno si el paciente está en contra de ello. Porque, o sea, sí, o sea, pues no sería su decisión, sino que estaría relacionada a la decisión de su familia, por ejemplo, que eso también influye mucho en la decisión final. Yo creo que tampoco puede haber una muerte digna sin autonomía porque no estás, por sí solo no estás contemplando todo lo que abarca porque no tienes la capacidad de tomar su decisión. Entonces, no, por ejemplo, todos tenemos derecho a una vida digna, pero en el momento en que ya no puedes ser autónomo y no puedes tomar esa decisión, ya no, la muerte digna ya no forma parte de eso. Ok, y ahora hablando de dignidad, ¿cómo creen que influye el deterioro del cuerpo en la idea de dignidad? Pues mira, yo pienso que la dignidad no se basa en la capacidad del cuerpo, sino más bien de la mente, de tus valores, tus conocimientos. Entonces tú puedes ser una persona muy culta, muy correcta y honrada, que a pesar de tener discapacidades físicas, puedes ser capaz de muchas cosas y puedes ser una persona digna. O sea, tu deterioro del cuerpo no define tu dignidad. O sea, ¿tú crees que la dignidad se relaciona más con tu ética y tus valores? Sí. Ok, ¿qué de ti, Paula? Pues la verdad estoy muy de acuerdo con Sofía, porque lo que define tu dignidad es tus valores, tus principios, lo que crees. Ok. Ahora les voy a preguntar unas preguntas más específicas a cada uno. Sofía, ¿cuáles crees que son los dilemas éticos más frecuentes cuando un paciente solicita la eutanasia? Primero, si es como la opción más correcta o la que más conviene, porque por ejemplo muchas veces la eutanasia puede ser una decisión por desesperación, es decir, que no tienen las respuestas correctas ni un pronóstico claro de qué es lo que va a pasar, porque muchas veces en el área médica pues no se conoce todo claramente y muchas veces los doctores pueden tener sesgos de información de datos, entonces por desesperación esto puede ser como una opción. Otro dilema ético es hasta qué punto los médicos pueden tomar esas decisiones, porque pues primero que nada el principio de la medicina es erradicar el sufrimiento, dar una solución a las Sí, enfermedades. pero salvar la vida de las personas. Sí, claro. Entonces, una vez que la eutanasia significa lo contrario, pero es hacer como lo incorrecto por una razón correcta, ¿sabes? Entonces es un desbalance, un desequilibrio éticamente. Otro dilema ético puede ser pues lo de la familia, porque la familia pues puede tener muchísimo miedo por las pérdidas de sus seres queridos y es totalmente entendible, pero también hasta qué punto tienen que tomar la decisión de sus familiares, ¿sabes? Sí. ¿Qué es lo más fácil? Entonces, ¿qué rol crees que juega la familia en esta decisión? Pues participa en todo, desde el apoyo emocional al paciente, desde, o sea, por ejemplo, también la educación que se da desde que el paciente es pues pequeño, todo lo que, las creencias, la ideología que tiene la familia, las decisiones, influyen en todo, y también pues desde el lado económico, porque eso define el acceso a las posibilidades que tiene el paciente.
Ok, ahora para ti, Paula, ¿cómo se asegura que el paciente está tomando una decisión informada y no influenciada por el miedo o presión? Que es justo lo que decía Sofía. Pues normalmente cuando el paciente solicita este procedimiento se deben hacer varias evaluaciones médicas y también psicológicas para llegar a la conclusión de que no lo hace solo por el miedo, como dices. También se solicita la opinión de la familia para que ellos también den su opinión, porque como dijo Sofi, la familia siempre está ahí, es un apoyo en todo este proceso. Y todo se tiene que confirmar por una decisión clara y decisiva que se toma gracias a varios médicos y no solo por uno. Ok, entonces, ¿tú crees que la eutanasia es un acto de libertad o un acto de desesperación? ¿Y cómo lo distingues? Pues puede ser ambas, ya que si la persona lo decide con calma, sin miedo, sin presiones, con ayuda psicológica, es una libertad. Porque quieras o no, la gente que pide la eutanasia es porque ya no puede vivir de la manera que quiere o que puede. Pero si viene del miedo o de la depresión o desesperación de terminar su vida, es, es, es desesperación. Sí, es un acto de desesperación. Ok, ahora en el chat nos pusieron unas preguntas. Eh, ¿Por qué personas con acceso a la misma información llegan a conclusiones éticas opuestas respecto a la eutanasia? Pues porque influye mucho la ideología cultural y también el pensamiento crítico con el que cuenta cada persona. Es cierto que todos tenemos acceso, por ejemplo, a Internet, a Google, a todos estos pues, datos, pero influye mucho la manera en que procesamos esos datos. Por ejemplo, Pau no procesa de igual forma los datos que yo los voy a procesar o se entiende de la misma manera. Entonces, pues ahí varían mucho las perspectivas y sobre todo también las religiones que tiene cada cultura. No va a ser lo mismo aquí en México que, por ejemplo, en India. Ok. De hecho, eso influye mucho en por qué la eutanasia es legal en unos países y en otros no. Por ejemplo, es legal parcialmente en Estados Unidos y Colombia, pero por ejemplo aquí en México no. Ok, eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que es, ¿las perspectivas religiosas, científicas y filosóficas producen diferentes formas de conocimiento ético? O sea, la relación que tienen con la decisión de la eutanasia. Sí, porque por ejemplo cada área, por ejemplo la religión, la ciencia tiene diferentes bases filosóficas y éticas, entonces tiene conceptos, tiene, pues sí, o sea, que van contribuyendo a la ética y varían muchísimo. Entonces, depende de qué lado vas a evaluar una situación o a analizar algo, es el enfoque que va a tener éticamente y tu conocimiento se amplía o se limita, depende de qué tantas fuentes consultes o qué tanto analizas en su profundidad. Ok. Paula, ¿qué tipo de conocimientos sería riesgoso ignorar cuando se está decidiendo sobre este tema? Pues más que nada todo lo que el paciente debe de pensar al decidir esto, o sea, lo que va a dejar atrás, si su enfermedad o su condición es apta para la eutanasia eh, y también que esté bien mentalmente. Sí. O sea, que esté consciente antes de tomar una decisión por desesperación o por miedo Claro. de la condición que se le diagnostica. Ahora quiero compartir un caso para discutirlo. Un paciente con una enfermedad progresiva pierde movilidad, autonomía y la capacidad respiratoria. Está completamente consciente, pero su cuerpo ya no responde y solicita la eutanasia. Por esto quiero preguntarles, ¿qué evidencia anatómica o fisiológica cree que confirma el deterioro irreversible? Pues debe haber muchos estudios ya predeterminados que deben de ayudar a tomar esa decisión. Yo, pues la verdad, no soy médica ni doctora, entonces no te puedo decir específicamente cuál es el riesgo que hay de esos estudios o algo, pero
sí se debe comprobar muy bien y analizar toda esa situación para tomar la mejor decisión posible. Porque puede que se piense que a lo mejor no hay una solución y capaz que sí. Entonces, por eso es muy importante consultar a varios especialistas, tener segundas opiniones y también saber muy bien de quién tomar pues las opiniones, esa información. Ok. Entonces, ¿cómo crees que se equilibra la claridad mental del paciente con la incapacidad del cuerpo? Pues mira, como anteriormente dije, es muy importante que mentalmente estés, pues tengas una claridad, que tengas un balance, pero por ejemplo tu cuerpo no va a determinar ni a definir qué tan capaz puedes, o sea, tener mucha capacidad mental, puedes tener grandes ideas, apoyar socialmente, aunque tu cuerpo no lo permita. Claro, va a haber una limitación y todo, pero eso no significa que no pueda haber un equilibrio. Por ejemplo, muchas personas sufren de eso y pueden equilibrar su vida. Con dificultad, pero pueden llegar a hacerlo. Ok. Ahora pasamos a la última pregunta, que quiero que la respondan las dos. ¿Qué dilemas éticos surgen cuando la familia no está de acuerdo, pero el paciente sí? Pues muchísimos, porque mira, si el paciente ya tomó su decisión y está completamente seguro, pues a quien se le va a hacer caso es al paciente. La familia sí influye, pero no puede coaccionar según unos estudios aquí en México, bueno, lo que establecen. Entonces, pues se le da prioridad al paciente y es cuando la familia no está de acuerdo y pueden llegar a haber incluso problemas legales a la institución, organización médica que vaya a realizar la eutanasia. Entonces, éticamente, eso pues también es muy pues riesgoso e importante. Ok. ¿Y tú, Sol? Pero también depende igual de la claridad mental o la estabilidad mental del paciente, ya que si se ve que el paciente está desesperado o no tiene un pensamiento claro, los médicos normalmente usan la opinión de la familia antes de la del paciente. Ok, entonces ¿tú crees que la opinión de la familia sí influye en esa decisión? Si la claridad mental del paciente no está en condiciones óptimas. Sí, claro, porque se supone que la familia está ahí porque conoce al paciente, conoce cómo es y conoce lo que él quisiera que se haga. Y muchas veces cuando el paciente no está bien mentalmente o se está con miedo, piensa las cosas de una manera irracional. Entonces la familia ahí es cuando entra a dar un apoyo o a influenciar mejor su pensamiento. Ok. Para ir cerrando, quiero dejar una frase que resume la esencia de este episodio. Decidir sobre la vida de alguien también es decidir sobre la dignidad. Y creo que este tema nos enseña que la dignidad no es algo simple. Es un equilibrio entre autonomía, dolor, cuerpo y libertad. No hay respuestas absolutas, pero sí hay humanidad en la conversación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a nuestras invitadas y por compartir su experiencia. Y a ustedes por escucharnos, reflexionar y preguntarse junto con nosotros. Esto fue Pregúntate. Nos escuchamos en el próximo episodio.